Ya gané, ya perdí, ya reí y lloré, ya grité y callé. Me prendí y apagué y fui feliz. Lo sentí, fui temor, fui dolor. Aprendí que al llover, luego le sigue tu sol. Aceptando que al creer siempre podemos. No interesa si empezamos hoy de nuevo. Lo que siento es parte del universo. Yo te confieso que al cerrar los ojos siempre yo te veo. Te sentí, te sentí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de ¿Qué es de tu vida? Este programa que busca llegar a sus hogares, a hogares de todo el país, para invitarlos a conversar, a escuchar, simplemente eso, y es un montón. Y el invitado de hoy para mí, en lo personal, es un gustazo que me estoy dando, un lujo diría. Lo pude ver en teatro, lo contacté, tiene una humildad de los grandes justamente, y hoy está aquí con nosotros. Él es doctor en psicología. Se animó a dejar un poquito el consultorio, a salir detrás del escritorio y del diván para subirse a un escenario con todo lo que eso significa y hablarle a un montón de gente de salud mental, desdramatizando eso, pero poniendo sobre la mesa temas que realmente nos incomodan, pero que hay que hablar. Y hoy vamos a hablar mucho de eso. El doctor Adrián Hinojosa con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto. ¿Qué tal? Súper contento por la invitación. Muchas gracias por el interés en mi trabajo y por contarlo de esta manera tan simple y amable. Bueno, qué lindo esto de que puedas sacar tantas cosas que forman parte de todos y que antes eran de muy pocos, de los que se animaban a tocarle la puerta a un psicólogo y entrar al consultorio, y hoy lo hiciste parte de todos, desde las redes en primer lugar y después dando un pasito más con humor, con canto, con un montón de herramientas que nos permiten hablar de eso como si fueran parte de la vida misma. Sí, también vale la pena aclarar que estamos en un país como Argentina en donde se ha permitido en los últimos años hablar más y divulgar salud mental como un tema bastante más común y frecuente de lo que podía ser en otras épocas, incluso actualmente en otros países. Entonces, esta nueva aventura a la que emprendí de subirme a los escenarios y hablar de psicología con humor y hacer un show directamente para todo el público, también es posible que exista porque del otro lado hay gente que le interesa recibir información, y no siempre desde un diario, desde una revista o desde un comentario secundario, ¿no? Sino desde fuentes tal vez un poco más confiables. Entonces nada, ahora esto que ha pasado con el teatro, que como digo, es una aventura nueva, esto de subirme al escenario y hablarle a todo el público, y es algo que me encanta y les agradezco a todos que se sumen a esta nueva propuesta. Bueno, yo te presenté porque te sigo, porque tuve la posibilidad de disfrutar de esa presentación, pero mi programa se llama ¿Qué es de tu vida? Y en general suelo empezar con esa pregunta a los invitados para que vos, y con esa pregunta, me cuentes un poco más de vos. ¿Qué es de tu vida, Adrián, doctor? Mi vida yo podría decirlo que es una apuesta constante a una posibilidad. A ninguna certeza, pero siempre a posibilidades. Yo soy de Jujuy y desde Jujuy he comenzado, cuando terminé los estudios universitarios, pensando recibiendo sobre todo más bien, que en el norte no hay posibilidades, o que todo funciona en Buenos Aires, o que siempre estuvo muy acotado. Y aunque hay un cierto grado de realidad, también no significa que es una condena. Claro, entonces, que la desafías constantemente. Claro, esa entonces creencia. Yo desde Jujuy a muy temprana edad comencé a construir y a organizar posgrados, que yo mismo era alumno y coordinador al mismo tiempo, porque al principio viajaba a Buenos Aires a mis posgrados, pero siempre pensaba, ¿por qué esto no puede estar en Jujuy? ¿Por qué no puede estar en el norte? Entonces yo tenía 23 años y coordinaba un posgrado con 75 alumnos de Salta y Jujuy que querían estudiar el modelo de terapia que hago yo, que es modelo sistémico.
cosa impensada, ¿no? Un poco una cosa atrevida, pero que funcionó y fueron los primeros pasos de comenzar a tener más posgrados en Jujuy y que llegaron hasta Salta también. Y después de eso se me ocurrió continuar estudiando y yo, imagínate, terminé con una beca en España, en Barcelona. Y así te abriste las puertas al mundo también. Claro, pero vos pensás que para mi familia decir Barcelona, España era como decir Marte, no estaba dentro del panorama nuestro, de nuestra realidad. Yo no tengo familiares, no tengo apellido, no tengo pasaporte. Yo, como muchos otros... Incluso lo decías en teatro que fuiste hasta la primera generación de profesionales en tu familia, o una de las primeras. Totalmente. Mi abuela era analfabeta, mi madre no terminó la escuela secundaria y de repente aparezco yo con un doctorado. Con un doctorado que siempre tuve la ambición secreta de un doctorado, pero nunca me animé a decirlo en voz alta porque nunca supe realmente cómo se hacía ni de qué se trataba, ¿no? Y al final, después de eso, poder irme a España y en España conseguir armarme un lugar también, me presenté a varias becas, obtuve un premio a la investigación también por la Federación Nacional Española de Terapia Familiar, escribir artículos, participar en libros. Y siempre desde que me fui, siempre me quedaba pensando, bueno, pero ¿cómo se puede llevar esto allá? Claro, ¿cómo lo traducimos para que toda la gente lo entienda? Sí, porque yo estaba muy contento con lo que me pasaba a mí, pero no estaba del todo satisfecho con que solo me pase a mí. Bueno, eso habla mucho de tu generosidad, porque en principio te abriste todos tus conocimientos para estudiantes de psicología, para tus colegas, y después dijiste, bueno, hay una demanda también de la gente, ¿no?, de hablar del tema. Sí, pero que al final yo no la había visto tanto en realidad, porque yo comencé hace un año más o menos a generar contenido en redes sociales, que es todo un misterio. Es porque sí, bueno, el desafío es que cuando yo empecé a entender cómo funcionaba, es que en un minuto tenés que decir algo llamativo, copado, serio a la atractivo, vez, o sea, con contenido... Y yo lo quería hacer sin vender humo, serio, que no sea sensacionalista. Entonces es como muy difícil que todo eso cuadre. Entonces estaba ahí y sigo un poco en la pelea de cómo lo consigo, ¿no? Y después resultó que un día yo, como iba a Jujuy, volvía, siempre venía con un seminario que a mí me interesaba, que a mí me parecía importante que los estudiantes sepan, qué sé yo, para profesionales. Pero un día puse el seminario de manipulación y dependencia y explotó por los aires y mis alumnos y colegas empezaban a meter a sus familiares a escondidas dentro de mis clases, porque mis clases siempre fueron como poco ortodoxas. Claro, claro. Sí, o sea, porque mi estilo... Por eso digo que desde el humor incomodas un poco porque te quedas ahí como... Claro, yo acá estoy sentado, más tranquilito, charlamos, dale. Sí, sí. Pero en el teatro no es esto lo que encuentra la gente, ¿no? Encuentra una cosa como más disruptiva, más irónica, más sarcástica, más con contenido serio, pero que además te invita a transitar todas las emociones. Sí, la risa, después con el canto y con algunas historias... reales, también a la emoción, con tu historia personal y la emoción que transmitís también, un poco ponernos en tu lugar, empatizar. Y es como que todas las emociones de todas las personas que están convergen, ¿no?, en un mismo espacio. Sí, sobre todo para mí esta es parte nueva de mi carrera, es encontrarme también con mis propias emociones y desafíos, porque yo como terapeuta, dentro de mi espacio de consulta, dentro de los hospitales, dentro de las aulas, ya sé con qué encontrarme. Ya conozco mi historia, ya hice la terapia, ya sé cómo manejar cómo instrumentarme a mí mismo en ese escenario. Pero el escenario de las tablas, de las luces, de los reflectores, de las butacas... De la reacción de la gente, porque nunca va a ser la misma. Claro, eso es como para mí todo nuevo, desde el principio de ansiedad que te da, que vos decís, bueno, hagamos una fecha, ¿y quién va a ir? ¿No? ¿A quién le puede interesar que Adrián Hinojosa, un desconocido, se pare a hablar de manipulación y dependencia en familias y parejas? Y encima le ponemos de título Psicología y Música, ¿no? Y show de entretenimiento y salud mental. ¿A quién le va a interesar esto? Y de repente le interesa a 1, a 2, a 10 y se va sumando la ola. Y después los que fuimos por algún motivo salimos y expandimos, que eso también está muy bueno. Sí, que yo tengo que agradecerle muchísimo al público de Salta y hacer una confesión. Nuestro show en Salta fue la primera vez que lo hacíamos fuera de Jujuy. Y la verdad que
juntar la sala estaba llena. 400 personas que no me conocen de nada, porque alguien le dijo, che, mirá, ahí hay algo interesante. Y dijeron, debe ser interesante. Claro, vamos, como plan de... Y fueron, y tuvimos un encuentro espectacular. Hubieron algunos desperfectos técnicos que no dependían del show, sino del lugar, claro, sí, pero sí. que eran secundarios también, creo. O sea, fue tal la energía y la conexión y la transmisión que yo sentí con el público, yo realmente no quería que se termine nunca ese show, ¿viste? O sea, y al terminar, el estallido emocional que yo recibo, a mí en lo personal... Porque a mí, tu familia también estaba en el público, sí, y fue como todo un montón. Y a mí me termina... A mí me cuesta creer. A mí me cuesta creer muchas cosas que pasan alrededor de esta nueva propuesta del show de manipulación y de dependencia, ¿no? De que la gente me da un lugar, de que le da sentido a lo que digo, de que después las cosas que recibo también, ¿no? Los mensajes, los audios, la gente agradeciéndome cosas que al final no soy yo el importante, sino lo que le pasa a ellos, pero siempre agradezco el gesto de querer contarme un poco en qué se sintieron conectados conmigo. Volvamos un poco a las redes sociales, porque bueno, fue ahí como tu casa con la que empezaste a conectar con el público en general, y es donde un poco te iba a preguntar esto, ¿la salud mental y las redes sociales pueden convivir? Porque a mí como que me parece que hay un desafío importantísimo para nosotros como consumidores de redes sociales y para ustedes como terapeutas, este momento, ¿no? De las personas siendo en redes sociales. Porque hay como mucho de eso, ¿no? Si no hago un buen viaje, no soy. Si no tengo eso que tiene el otro, no soy. Si no lo comparto, es como ser a través de lo que muestro. Y la verdad que es muy difícil, incluso hablando a nivel personal, a veces a mí también me agarra como una especie de confusión muy fuerte, porque, qué sé yo, yo me esfuerzo un montón en crear contenido, tal, y ponele que, no sé, a día de hoy creo que tengo 5.000 seguidores. Y puedo decir, 5.000 seguidores, hay gente que tiene 200, 400, 600, 30.000, vos tenés 5.000. Y después te pones a pensar y decís, 5.000 personas. Pará, no es nada, ¿no? O sea, imagínate, hice un teatro con 400 y me parecían un montón, imagínate 5.000. Del otro lado que sea... 5.000 que te siguen, pero videos tuyos que claro, pueden haber llegado a entonces, mucha más gente. Entonces te produce todo el tiempo, el número siempre te produce esta cosa confusional y comparativa. Es un poco inevitable, ¿no? Las redes sociales te invitan todo el tiempo a tener reguladores emocionales y tener todo el tiempo una sobreconciencia que te ayude a decir, no agarres el acelerón que te propone la red social, porque si no, no terminas nunca. Qué sé yo, al principio sobre todo yo me sentaba y organizaba y armaba un reel y decía, la va a romper, este va a ser... menos te imaginabas. Y no pasó nada, y después ves un colega que ni siquiera grabó, sino que reposteó una película y pegó 200.000 seguidores y yo decía, no entiendo. No entiendo cómo funciona. Y es una máquina muy difícil de entender, que todo el tiempo te invita entre... Es como jugar al casino, ¿viste? Te invita entre esta ansiedad, la frustración, y esto es lo que producen las redes sociales. Son altos niveles de ansiedad, de expectativa, de frustración, de comparativa, que también tenemos que aceptar que es parte del nuevo mundo. Lastimosamente, claro, o a beneficio, como prefieres, claro. Entonces, si somos razonables de la salud mental, no nos vamos a poder poner a militar contra las redes sociales por el efecto que tienen. Claro. Nos toca subirnos a la ola y tratar de hacer la contrafuerza con 1 o 2 o 3 mensajes, porque al final la salud mental siempre tiene las de perder. Históricamente la salud mental... Bueno, antes tenía como muy mala fama, ahora se habla mucho... y demasiado, quizás. Claro, ahora tenemos el problema de la sobreinformación, claro. ¿sí? Que esto también es lo que me ha impulsado, que te cuento esto también, que creo que nadie lo sabe. Esto ha impulsado a que desde una editorial de España, viendo mi contenido, me propusieron hacer un libro de divulgación para el público sobre manipulación y dependencia, y con el objetivo de contrarrestar la sobreinformación que existe. Entonces estoy como tomando el show que hacemos, traducirlo un poco a escrito, ponerlo como en papel. Sí, y estamos terminando de escribir un libro sobre divulgación para todo el público de manipulación y dependencia, haciendo énfasis en que ahora el problema es la sobrecarga de información, ¿viste? Porque un poco la red social,
le da micrófono a mucha gente, lo cual en principio funciona, está bien que todos podamos hablar, pero nos hace pensar que todos tienen el mismo criterio y potestad. Y lastimosamente no es así. Y vos sos como muy también de cuestionar estos mensajes fáciles que circulan en las redes sociales, como de que... Sí, estas búsquedas del santo grial, como les llamo yo, ¿no? Puedes sanar en 3, 2, 1. Sí, porque yo entiendo que a veces la gente se frustra, se cansa del trabajo que significa la salud mental y quieren algo más fácil, quieren algo más rápido, quieren algo más elemental, o pensar que algunas respuestas están en el éter, en las estrellas, en tal aspecto, ¿no? Y la salud mental ni siquiera te va a decir, no, todo eso es mentira. Lo que te va a decir la salud mental es, mirá, es tan delicado el asunto que es mejor trabajar con lo que sabemos, no con lo que podría ser. La salud mental no trabaja con lo que te gustaría que fuese, trabaja con lo que es, con lo que tiene, con lo que hay, con lo que existe. Y sobre todo hay una cosa que por ahí estos discursos facilistas, fíjate que están apuntados a algo y dejan de lado a un público en particular. Ninguno de esos discursos apunta a personas con vulnerabilidad económica. Ajá. Todos esos discursos apuntan a personas que tienen cubiertas una serie de necesidades y se pueden permitir empezar la especulación de qué les pasa. Está bien, lo comprendo, pero la salud mental no se puede diseñar o pensar solo para un público que tiene cubiertas algunas necesidades sociales o económicas. ¿Se entiende? Entonces, cuando trabajo con los psicólogos, sobre todo los psicólogos que trabajan en comunidad, los que trabajan con espacios precarizados, ¿sí? Cuando vos trabajás con esa gente, que a mí me tocó los primeros 5 años de mi carrera trabajé en comunidad y los siguientes 15 trabajé en trastornos graves, ¿sí? Ahí, en ese plano crítico de dolor, de sufrimiento, de trauma, todos estos discursos facilistas desaparecen. No tienen ningún lugar. No tienen ningún lugar porque el sufrimiento de las personas es tal, las carencias son tan, se te imponen tanto. Pues más o menos lo que decís es que las personas que ya tienen como todas las necesidades cubiertas tienen como tiempo de enroscarse con algún mambo chiquito, pero cuando y del otro lado hay es un negocio de orden capitalista, de personas que a veces, incluso algunos con buenas intenciones y muchos sin buenas intenciones, aprovechan ese público para hacer mercantilismo. ¿Se entiende? Y eso es complicado porque pareciera que vendés un criterio de salud mental, pero es más una intención mercantil de fondo. Y del otro lado está la necesidad de la gente de querer, como todo el día de hoy, soluciones rápidas. Bueno, yo tengo este problema y quiero como salir rápidamente, porque transitar el dolor o el proceso es difícil y es largo. Entonces mucha gente se cree esto de, bueno, en 2 terapias o en 3 conversaciones, por ahí lo resolvemos. Sí, y ojalá existiera eso para todos, ojalá. Yo ni siquiera me atrevo a decir que a muchas personas no les sirven estas alternativas. De hecho, yo cuando a veces recibo pacientes que me cuentan que hicieron una u otra cosa, yo no juzgo a nadie. De hecho, le pregunto, ¿te sirvió? Contame, claro, ¿qué obtuviste ahí? Integrar. Está bien, dale, yo no lo voy a promocionar, pero si eso ocurre, lo voy a entender. Pero cuando eso se mezcla con factores psicopatológicos, con aspectos traumatizantes de las personas, con personas que no tienen red, con personas que tienen otro tipo de vulnerabilidades, sí se vuelve un condimento peligroso. Porque esto es un mensaje también de la salud mental. Conectar con una historia real o fantaseada, llorar y llorar así como abierta, desconsoladamente, no necesariamente es sanar el dolor, no necesariamente es comprender tu historia. Hay muchos espacios o grupos que te proponen entrar, acercarte y hacer escenas simuladas sobre qué te pudo haber pasado, es todo el orden de la proyección, y por ahí la gente se emociona y llora y siente en eso un gran alivio. Perfecto, puede funcionar como un abreactivo, pero no necesariamente es comprender qué es lo que pasó, ni necesariamente es empezar a construir una nueva conducta que te permita no repetir la historia.
Entonces, claro, por eso te digo, la salud mental siempre tiene las de perder. Porque no es tan efectiva como la gente quisiera, no es tan rápida como la gente quisiera, ¿sí? Es más confusa de lo que la gente quisiera. Claro, porque a veces el problema ni siquiera lo puedes poner en palabras, no es un dolor de rodilla, yo sé que me duele, es algo como quizás un poco más profundo que ni siquiera lo sabemos explicar. Y también es cierto que muchas veces los psicólogos no hemos sido del todo claros, no hemos sido del todo asertivos y no siempre hemos sabido decir hasta acá, o no entiendo, o no sé, o no te puedo ayudar. Eso también ha colaborado a la idea, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros siempre hacemos las cosas bien, no, en absoluto. Nos equivocamos un montón. Ahora da como la sensación de que el común de la sociedad tiene muy puesto el foco en el cuerpo, en la salud del cuerpo, en estar bien, y después, bueno, si hay algo que atender de la salud mental, ven. Y es como que parece que sería al revés, ¿no? Y no está claro exactamente si sería al revés. Después vamos a llegar a tu álbum porque esa es una foto ya desde esos tiempos el humor formaba parte, ¿no? Sí, de tu manera de contar la psicología. Perdón, pero no pensé que iban a encontrar. Contame qué hay detrás de esta foto, porque yo estuve investigando, pero no sé nada, digamos. Esa foto tiene como 10 o 12 años. Eso fue porque empecé a hacer un taller clown, a formarme como clown por hobby, y empecé a encontrar muchas herramientas en el teatro que a mí me ayudaban a entender o a conectar. Y que hoy tienen mucho sentido, además, con lo que estás haciendo. Y claro, yo ya tengo una personalidad que corresponde con eso, llegué a eso y se potenció más. Y quedó ahí. Tuve algunos intentos como de construir algo desde la psicología del clown, pero como que no me sentía del todo claro como para hacerlo y quedó ahí. De todas maneras, y después volvió en forma de show, claro, pero ya sin nariz. Yo revaloro que se tome el humor en serio, porque viste que hay mucha gente que si vos haces lo que haces pero le pones humor, eso no es serio. La gente no te va a ver recibo muchas críticas de eso. Claro, entonces no sé por qué, si el humor también es parte de la salud. O sea, reírse y tomarnos el humor en serio me parece como muy valioso, y poder contarlo de esta forma todavía más. Esas son de mis primeras giras, cuando también eso debe ser hace 8 años, en Perú. Ellos cuando ya empezaste como a alzar las alas un poco, ¿no? Sí, ellos son Pedro y David, dos colegas psicólogos, que ellos tienen son una familia de psicólogos que tienen un centro de terapia familiar en Lima, y me vieron en un congreso dando una clase y fueron los primeros que dijeron: hey, nos gusta lo que haces, lo que decís, queremos que vengas. Y ellos fueron de los primeros que empezaron a financiar mis viajes, y eso y empezó una ola de empezar a encontrarme en otros lugares y empezar a poder viajar dando clases y dando seminarios. Porque claro, yo ahora estoy haciendo escenario, pero yo soy profesor universitario, soy doctor en psicología y he escrito artículos, libros, investigaciones en terapia familiar desde hace muchos años y doy clases en muchas universidades y tal. Entonces por ahí me pasa esto, que por ahí viene la gente, o más la gente, muchos colegas, de manera directa, otros de manera indirecta, que me ofrecen el cuestionamiento de esto no es serio. No quiero que sea serio. ¿Quién te dijo que era serio? No quiero que sea serio, pero que no sea serio no significa que el contenido no sea válido. Claro. Porque, no sé, y de hecho yo cuando termino los shows, en el cierre, yo les cuento a la gente, les recuerdo a la gente. Yo no soy actor, yo no soy comediante, yo no soy comunicador, soy psicólogo. Solo que soy descarado. Entonces me subo a un escenario, digo cosas. O que pudiste integrar partes de tu personalidad para poder contar eso que aprendiste. Y hacerlo como de lenguaje universal, digamos. Sí, ¿no? Totalmente. Mira, esto es en Heidelberg, en Alemania, que fue de los momentos más gloriosos de mi carrera y los más solitarios también. Ajá. Ahí yo tenía 26 años y es cuando me había ido a España por primera vez. Por primera vez para mudarme. Ya había viajado una vez antes con una beca. Y me presenté en un concurso de investigación específico que se hacía en Alemania.
y gané la primera propuesta, entonces me becaron para ir a defender mi trabajo de doctoral, que es ese que está ahí. ¿Y qué te pasa cuando revisas todo esto y decís, qué loco? Porque ¿cuántos años tenés, Adrián? Yo tengo 36. Claro, y contás todo lo que hiciste en materia profesional, pero también animarte al mundo. Desde Jujuy. Desde Jujuy, sí. O desde Salta, o desde lugares del interior profundo. Desde el norte, ¿viste? Yo siempre le digo a los chicos... Y es dar el salto, como esta foto lo indica, ¿no? Dar un salto de valentía y de... Sí, y fue en Alemania donde era muy gracioso porque yo siempre lo cuento súper rápido. Yo me presenté con mi investigación doctoral y mi investigación eran 60 entrevistas transcritas por mí, que me senté a ver casos y por ahí competía, porque era un certamen de investigación, competía con gente de Francia, de Suiza, de India, de Estados Unidos, que tenían unos equipos increíbles de investigación, tenían unos presupuestos terribles y yo en mi latinidad argentina contra las potencias mundiales en un certamen y no me fue mal, la verdad que terminé en cuarto puesto. No gané ningún premio, pero terminé en cuarto puesto. ¿Y pero... qué es? ¿Creías mucho en vos o desafiaste tu miedo y lo hiciste con miedo igual? ¿Cómo fue un poco? No, es totalmente lo segundo, ¿viste? O sea, hay una parte mía que dice... Supone que hay algo que ofrecer. Sí, eso puede ser. Hay una base pero nunca una confianza de cero. No, porque el mundo de la salud mental no es de la competitividad como puede ser el deporte, claro, que vos tenés que agarrar otro carisma, ¿no? Es como, bueno, creer que hay algo que puedes ofrecer, en primer lugar, ¿sí? Y después como te iba a decir al principio, es un salto al vacío todo el tiempo. ¿Viste? Yo me reconozco como llegando a lugares o conociendo cosas que ni mi familia ni mi entorno más próximo ni siquiera llega a veces a dimensionar, ni yo mismo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando fue la premiación me colocan en cuarto lugar y te ponían el himno. Imagínate, yo tenía 26 años, estaba en Heidelberg, Alemania, en el norte de Alemania, con frío, nevaba, ¿no? Dentro de un castillo, porque se hacía ahí, que es la Universidad de Heidelberg. ¿Viste? Yo con la mano en el pecho y sonaba el himno de fondo y no había nadie, no había nadie que me conociera a kilómetros a la redonda. ¿Viste? Me contuve y cuando salí enrollé mi investigación, me felicitaron, me dieron mi acreditación, muchas gracias. Cuando me voy, abro un portón verde de añares, haciendo fuerza porque había nevada del otro lado. Y cuando salgo me encuentro con un escenario blanco, precioso, con una soledad increíble, que yo me puse a llorar. Entre nostalgia, alegría, claro, ahí es donde, ¿viste? Logro y tristeza, es un mundo de cosas que no lo podía entender. A veces te cuesta creer que estas cosas medio que te pasan, medio que las buscas, medio que las construís. Ese fue el camino a otro congreso en Francia, que era más joven, tenía más pelo. Que lo que se ve al fondo es un fuerte donde ahí se hacía el congreso. Estoy yendo yo con mi soledad a defender mis investigaciones. ¿Y la soledad te enseñó un poco a interpretar los sistemas familiares? ¿Te ayudó? No. No, mi familia me ayudó a interpretar los sistemas familiares. Pero la soledad, ¿entenderlo? Porque viste que te iba a preguntar, quiero preguntar tantas cosas, pero digo, de pronto nuestros padres, sí, no sé si te pasa, pero a nosotros decían, y ustedes tienen como muchos traumas, hablan mucho de las emociones, nosotros antes hacíamos y no teníamos tanto rollo, te dicen, ¿no? Y es como frases, más, menos palabras, pero casi todos nos tienen como una generación sensible, débil, que se enrolla mucho en temas que tienen que ver con la salud mental. ¿Cómo analizás? ¿Somos una generación débil? ¿O nuestros padres no tuvieron la posibilidad de hablar y de tocar una puerta y de pedir ayuda? Creo que somos una generación que molesta más. Que incomoda con preguntas. Que incomoda con preguntas y con sensibilidades. Pero de ahí a ser más débil es una diferencia abismal. De hecho, yo en un reel lo grabé. Hay toda una generación que no solo cree que las nuevas o las que vienen o la nuestra
son generaciones débiles, sino que hay muchas personas que están orgullosas de haber recibido castigos físicos como medidas de aprendizaje, ¿no? Y eso les hace promocionar la idea de que un castigo físico es lo que se necesita y no tanto rollo, no tanta vuelta. Entonces, ese es el nivel de capitalización de la comprensión. Y por otro lado se encuentran con jóvenes que debaten otro tipo de paternidad, de maternidad, que cuestionan, de presencia, de cosas amor, que antes no se cuestionaban. Claro. Entonces es una lucha de poder. Todas las generaciones, ninguna generación se lleva bien con la siguiente, históricamente. ¿Viste? Porque si vos agarrás a los de 920 le van a decir, ustedes no tuvieron ninguna guerra mundial, ¿qué les pasa? ¿Viste? O sea, sí. ¿Viste? Y si agarrás a los de antes, bueno, ustedes tienen electricidad, nosotros no. ¿Viste? Y así cada generación va a tener algo que reprocharle a la que viene. Ninguna se lleva bien. Pero estas últimas generaciones no se destacaron tanto por los megasaltos tecnológicos, ¿sí? Sino más bien por la ruptura de valores y creencias. Por ejemplo, las generaciones anteriores que pensaban seriamente que antes era todo más fácil. Mira, yo no sé si era más fácil, era más difícil, era todo mucho más silenciado. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Vos cuando vivís en esa lógica de silencio, no aprendés de empatía, no aprendés de reconocer los límites, no aprendés a conocer qué te pasa a vos, no conectás con tu sufrimiento, ¿no? Y que vos puedas vivir una vida así no significa que haya sido una buena vida. Claro. ¿No? Que hayas sobrevivido a la tragedia, al dolor, al maltrato, no significa que lo hayas naturalizado además, ¿no? No sé, claro, porque en el camino no tuviste la posibilidad de que lo humano y sensato es hablar de lo que te pasa, es ponerle palabras a las emociones, es aprender a comprender qué le pasa al otro, es construir empatía. Ese es el principio de la salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, cuando una generación, ¿viste?, se altera o no le gusta que la que viene, ¿viste?, se queje o que haga cosas, hay que cuestionarse un montón qué es lo que no se le permitió a esa generación, ¿no? Entonces aparecen estos conflictos. Yo dudo mucho que seamos una generación mucho más débil. ¿Y la manipulación se aprende? Sí, totalmente. O sea, lo mismo que le digo a los pacientes, a veces yo tengo familias que vienen y me dicen, no, Adrián, mirá, no sé, de repente nuestro hijo no quiere salir de la cama, no se quiere bañar, no sé, te empiezan a contar signos de una depresión posible, ¿no? Entonces, no sabemos por qué. Y la familia tiene la sensación de que una mañana ese chico se levantó y simplemente renunció a la vida. Y vos cuando comenzás a preguntar, te empezás a dar cuenta que no es que se levantó esa mañana y un día se compró la depresión en la esquina, sino que hay una historia detrás. Fueron pasando muchas cosas, pero la familia no asocia muchas veces las conductas que construyen un problema con el problema. Entonces el problema se les aparece como una sorpresa, porque les cuesta comprender o identificar cómo se construye en la vida cotidiana. En el sistema, justamente. Porque esto también va a explicar, al menos el modelo de salud mental que yo sigo, la mayoría de los problemas no son por traumas de la infancia, sino por aspectos de la vida cotidiana. Eso ya debate con un montón de teorías, incluso de la misma psicología. Pero el problema no es que no existan los traumas o que los traumas no importan, sino que los traumas son fundamentales, por supuesto. Pero terminamos comprendiendo que más que el trauma es lo que hizo la familia con ese trauma. ¿Lo que me lo recuerda en el día a día, en el presente, o me lo activa? Sí, es más, ni siquiera lo que pasa en el día a día. Vamos a imaginar que el trauma simbólicamente es que esta copa se rompió. Simbólicamente el trauma es que esta copa se rompió. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, que somos la familia alrededor de esta copa, sigue tomando de esta copa rota como si no estuviera rota? Entonces ya no es solamente aquello que pasó, sino lo que hacemos con aquello que pasó. Si le dimos lugar, si escuchamos, si lo negamos, si lo silenciamos, si lo callamos, si lo negamos, si lo rechazamos. O sea, ¿qué hacemos nosotros con eso que pasó? Que pudo ser un evento traumático o no. Pero todo eso que hacemos con ese evento es lo del día a día. Entonces la salud mental y la patología existe en el día a día.
no solamente en el episodio traumático que pudo haber ocurrido o en la infancia plena. Y ahí la validez de los vínculos, porque totalmente. El trauma o cómo a mí me afecta el futuro tiene mucho que ver con el amor que recibí, con eso se lo ocultó, si fue escuchada o no. Si fue validado, si tuvo presencia, si alguien lo escuchó, si alguien empatizó. ¿Y se repite en situaciones posteriores ese mismo trauma, en situaciones distintas? ¿Puede o no? Lo que sabemos es que el trauma no se hereda. Bien. Es decir, lo que se puede heredar de un trauma, y perdón, ahora estamos con esto, pero lo que vos preguntabas de la manipulación, lo mismo va a pasar también con la manipulación. Muchas veces la familia no se da cuenta de qué manera resuelve un problema, ¿sí? Y no supone en eso un aprendizaje hacia la otra generación de cómo hay que resolver un problema, ¿no? Cuando triangulamos, cuando ocultamos información, cuando le decimos a los chicos no se miente, pero nos ven mentir, ¿no? Entonces cuando caemos en estas contradicciones, pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces la manipulación se enseña no como en la familia, no como una clase que te van aleccionando, pero a partir de darte ejemplos, de mostrarte cómo a veces es más sencillo alterar la realidad que aceptar la consecuencia. Cuando nos forzamos a construir un amor sin darnos cuenta que es un ideal que estamos abrazando, pero las conductas del día a día nos lastiman todo el tiempo, porque esta misma generación que le parecemos súper vulnerables es la misma generación que podía convivir con una violencia de género al día a día sin cuestionarse si eso era parte de una vida saludable y obligando a hijos a sostener esa misma vida cotidiana. Entonces, es esa misma generación que habla desde un altar de soportar y que todo está bien, cuando tampoco identifican ni conectan con la idea de que no es saludable tolerar este tipo de violencia y de maltrato. Que hayan podido hacerlo no le da un grado ni de un criterio de validez, de sensatez. Totalmente. Sí. Adrián, quiero que las cartas nos marquen un poco, porque yo tengo tantas cosas para preguntarte y tantos temas para hablar que le vamos a dar el poder a las cartas, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y de paso ya les voy contando que mañana vamos a tener otra charla, vamos a poder ampliar en la estación FM. Si quieren compartirla. A ver. ¿Lo leemos alta? Dale. ¿De qué hablamos? Mirá vos, la soledad salió. Mirá que había muchas cartas. Dale. ¿Repetimos o porque...? Porque vos contabas que cuando decidiste abrirte al mundo, una de las cosas con las que más te enfrentaste, además de los miedos a lo nuevo, es la soledad. Esto de no tener con quién compartir los triunfos, la inseguridad, la incertidumbre, el abrazo. ¿Qué hay? ¿Qué le dice el Adrián en ese caso al otro, ¿no? Pero que ahí el espejo es el que un poco corta con la soledad. Yo la verdad que a veces me cuesta entender mis propias motivaciones, o sea, voy a ser muy sincero, a veces no tengo muy en claro por qué hago las cosas. No sé si es un llamado, no sé si es la vocación, no sé si es que no me imagino en otro plano de la vida. A mí me pasa que yo desde los 6 años que yo decía que quería ser psicólogo, sin tener muy en claro qué hacía un psicólogo, pero yo veía algunos personajes en dibujos que eran como que comprendían, que eran más empáticos, ¿no? Que, por ejemplo, claro, yo miraba Dragon Ball y más con está Goku, ¿viste? El protagonista que me fascina, pero también estaba el maestro Roshi, claro, que le decía hay que divertirse, hay que entrenar. Entonces yo decía, wow, esa figura, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Y siempre encontraba esas figuras de chico. Entonces era como, wow, yo quiero eso, sin saber muy bien qué era psicología, ¿no? Y después me fui encontrando con estos logros y posibilidades que, ¿cómo explicarte? A veces es como un proceso muy solitario, muy difícil, que a veces precisamente con el teatro me está pasando, que pasan meses entre que promocionamos un show y se lleva adelante. Y esos meses yo no la paso bien, ¿viste? Porque estoy como, habrá gente, no habrá gente, que el teatro, que le falta esto, que cómo hacemos, que la publicidad, que cómo se hace, pero yo no conozco tampoco cómo se hace todo este mundo.
Pero en ¿no? la soledad, cuando habla el silencio, es donde surgen un montón de cosas. Pero hay un solo. momento donde estoy a 2 o 3 minutos de subirme al escenario, donde los chicos me dejan solo, ¿viste? Y ahí es donde vuelvo a recordar que todo esto depende de una decisión que tomé, depende de que no hay nadie Te centras alrededor. de nuevo. Sí, que por ahí va a haber gente afuera, va a haber gente después, pero en ese momento no hay nadie. Entonces digo, ¿para qué carajo estoy haciendo todo esto? Entonces ese proceso sufriente. Qué lindo esto, porque el para qué es la pregunta un poco que les gusta regalar a los psicólogos en general, el para qué más que el por qué o buscarle alguna causa. Sí, y te da como, totalmente. o te vuelve a conectar con el propósito, el motivo por el que haces las cosas. Y es como, bueno, te das cuenta que es por la interacción con el otro, por lo que el otro te produce, por lo que puedes llegar a producirle al otro. Porque es ganar, ganar. Después vemos si es saludable, si te sirve, si es anécdota, si es profundo, vemos, no sé, pero es por ese mismo. Entonces yo muchas veces en esta carrera de psicólogo y tratar de construir y abrir caminos, me he encontrado muchas veces solo y sin saber muy bien qué hacer, suponiendo que era lo mejor. Y después en el camino también he encontrado gente que me fue acompañando, que me fue dando el lugar, que le fue interesando por ahí lo que tal vez tenía para decir. Y sobre todo he tenido maestros, y uno en particular que directamente oficia como padre, así que se llama Juan Luis Linares, es un director, un terapeuta de familia de España, que él me apadrinó y fue el que vio en mí algo posible también y me apoyó con su familia, con su escuela, con sus espacios, con sus pacientes porque creía que tenía algo que ofrecer. Entonces he convivido con grandes momentos de soledad y grandes generosidades también. Entonces yo me niego a no repetir un poco esa lógica, ¿no? Tratando de divulgar lo que pueda. ¿Y si pudieras barajar y dar de nuevo? Haría todo de vuelta otra vez. Todo de vuelta otra vez. Hay una cosa que se vende mucho en redes sociales y que creo que angustia a gran parte de la gente, y esto de que si no encontrás el propósito, y hay mucha gente que dice, ¿por qué? Y como que te genera una especie de ansiedad. Sí, mira, justo hablando de esto de la soledad, hay una foto que está en mis redes sociales que es una foto en blanco y negro, que estoy arriba del escenario, que estoy abrazándome solo. Sí. Esa foto yo no sabía que le iban a sacar, o sea, yo hice el primer teatro, que fue un incidente de la vida, en Jujuy, 400 personas de vuelta, qué sé yo, se cerró el telón y yo no pude con mi emoción. Claro, entonces necesitaste tu abrazo. Me derrumbé y me acurruqué solo. En algún momento yo supuse que iba a llegar la gente de mi equipo, los chicos de música, qué sé yo, pero no lo sabía. Pero ese momento de soledad era inevitable para mí. Y esa fotografía como en parte lo que significa mi carrera, y después hay momentos con el otro, pero aceptar la soledad a veces no es tan fácil. La soledad no es el silencio, y a veces la soledad ni siquiera es suspender la vida social, porque... No, porque a veces puedes estar rodeado de gente y sentirte solo igual. Claro, porque igual vos también, hay muchas personas que dicen, no, yo este fin de semana no estoy para nadie, quiero un tiempo para mí. Perfecto, bárbaro. Pero eso es porque vos estás eligiendo un momento. La verdadera soledad es la que se te impone. Claro. La que no querés, pero está ahí igual. La que preferirías que no ocurra, pero no deja de aparecer. Yo la encontré cuando abrí la puerta y me encontré con un invierno alemán solo después de un logro. Cuando escucho la gente que me aplaudió de pie en un teatro, cuando yo nunca imaginé esa escena para mí, se cierra el telón y me quedo solo, ¿no? Cuando despido una familia con la que trabajamos meses y entregaron la vida para cambiar, para poder llegar a un estado mejor de salud mental, y se llevaron de mí todo lo que tenía, se cerró la puerta y yo volví a quedar solo, ¿no? Y es volver a empezar, ¿no? O sea, una cosa que le digo a los pacientes, la soledad no es eterna. No te quiero limitar a lo fácil de al tipo, a la cosa, pero sí me gustaría que cerremos con una invitación a la gente a mirar, ¿no? Con amor su salud mental. ¿De qué manera mirarse. ¿De qué manera lo pueden hacer?
Hay varios ejercicios, varias preguntas, a veces algunas protocolares que hacemos en terapia familiar, pero hay dos que creo que son muy sencillas de preguntar. Bueno, no sé si son sencillas de preguntar, son sencillas de formular, después vemos si uno las puede hacer. Que yo siempre invito a los padres a que chequeen y se cercioren si sus hijos realmente sienten su amor. Esa es una manera muy sencilla, ¿no? Y a los hijos a poder preguntarle... bueno, ya me están matando con las fotos. Eso es cuando me doctoré. Es tu familia. Sí. Y a los hijos a preguntarle a los padres si los padres sienten orgullo por ellos. Porque a veces esos dos caminos son los caminos de la expectativa y a veces queremos resolverlo sin hablarlo, ¿no? A veces yo tengo padres que dicen, es obvio que lo quiero. Bueno, que no sea obvio, que sea concreto. ¿Cómo lo sabe él? ¿No? Y yo supongo que mi padre está orgulloso. ¿Por qué no lo preguntamos? ¿Por qué no te enfrentas con esa pregunta, con esa conversación? ¿No? Entonces, un ejercicio muy simple de terapia familiar es hacer preguntas explícitas de aquello que consideramos obvio o dado. Y tal vez nos encontremos con algunas posibilidades de cubrir terreno que antes ni siquiera veíamos. Preguntar, que es lo que me encantó hacer con vos hoy. Doctor Adrián Inojosa, gracias. Lo siguen en redes sociales porque tiene material que realmente acompaña. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con esa linda foto de tu familia cerramos, hablamos de la soledad, pero está rodeado de amor y de cariño, así que me gustó mucho tenerte. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya gané, ya perdí, ya reí y lloré, ya grité y callé, me prendí y apagué y fui feliz, lo sentí, fui temor, fui dolor, aprendí que al llover, luego le sigue tu sol, aceptando que al creer siempre podemos. No interesa si empezamos hoy de nuevo. Lo que siento es parte del universo. Yo te confieso que al cerrar los ojos siempre yo te veo sentir, te sentí.